panorama necesario en relación a estos temas. Así que dejo con ustedes a Carla Flores, la directora de Invest Chile. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Señor presidente, muchas gracias por su asistencia, a los ministros y ministras, a los jefes y jefas de servicio, que son nuestros partners en implementar estas políticas, las embajadas, las cámaras binacionales de comercio e inversión, representantes de organismos internacionales, amigos y amigas, y compañeros en esta linda tarea de atraer más y mejor inversión a Chile. Me gustaría, en primer lugar, también, además de agradecer su asistencia y este altísimo interés inédito en los 8 años de existencia que tiene esta agencia, por asistir a este foro, agradecer al equipo de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera que hacen posible este evento de 3 días. Es un poco complejo invitarlos a seguir conversando de inversión extranjera después de estas tremendas exposiciones, de dos grandes, y después de que el ministro Marcel nos haya hecho un barrido tan completo de cómo está la situación económica también de nuestro país. Así es que quiero hablar un poco más de la política pública que está detrás de esto. Creo que es interesante que retomemos esa conversación y ni siquiera me quiero referir a las cifras récord de estos últimos 2 años de gobierno, que superan en un 50% el promedio de los flujos de inversión de los últimos 20 años en este país. Y que algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y dónde está esa inversión extranjera? ¿Y esa inversión extranjera eso no es formación bruta de capital fijo? Una serie de consultas, pero sin duda más flujos de inversión extranjera son de manera indudable una muy buena noticia para los chilenos y chilenas. Y no solo conversar de cifras y proyectos, sino que lo interesante que es pararnos a mirar la posición en la que se encuentra Chile hoy en términos de desarrollo productivo, este punto de inflexión, estas oportunidades que se dan en un contexto internacional específico y que no podemos dejar pasar, porque eso puede hacer la gran diferencia en la calidad de vida y las perspectivas de nuestra gente. Cuando llevamos estas cifras al terreno de la formación productiva, porque eso es algo que nos suelen preguntar, bueno, ¿y estos flujos de inversión extranjera dónde están? Cuando uno ve la formación bruta de capital fijo, cuando mira el catastro de la CBC que mostró el ministro Marcel, el 50% de la formación bruta de capital fijo de la inversión productiva privada viene liderada por empresas internacionales. Y también participan muy activamente en el desarrollo de los proyectos de la infraestructura pública, participando activamente también en nuestro sistema de concesiones. Estas empresas internacionales, que si bien son solo el 10% de las compañías de nuestro país, generan más del 30% del empleo directo y permanente de nuestra economía. Chile es un receptor sumamente prestigioso de larga data de inversión extranjera, y el impacto de estas compañías es evidente en muchos de nuestros sectores de la economía. La IED representa el 8% del PIB, muy por sobre lo que representa en los países de la región, y eso da cuenta del distintivo que tiene Chile, de la fortaleza que tiene y el atractivo en comparación a otros países de la región. Todo esto no es una sorpresa para quienes trabajamos en Invest Chile, que día a día nos reunimos con empresas internacionales que nos manifiestan, por supuesto, el interés en las más variadas oportunidades de inversión. La agencia apoyó en 2023 450 proyectos de inversión por más de 33.000 millones de dólares. Y lo más importante, proyectos que implican la generación de 18.000 empleos directos y permanentes para nuestra gente. Estas son las cifras más altas de la cartera de Invest Chile desde los 8 años de existencia. Además, como también nos explicó Rebeca, esto se hace aún más positivo si pensamos en el contexto internacional, donde los flujos de inversión extranjera a las economías emergentes cayeron aproximadamente un 9% según la UNCTAD. Sin embargo, Chile sigue, y no solo sigue sosteniendo, sino que incrementa los niveles de inversión extranjera. Pero insisto, los números no son la única razón importante para conversar de inversión extranjera. Si miramos más allá de estos montos, veremos que conversar hoy sobre inversión extranjera es hablar también de un Chile
distinto, un país que está trabajando de manera activa para impulsar la descarbonización y formar parte de las soluciones. Todo esto siempre pensando en generar un mayor bienestar y nuevas oportunidades con una vocación de futuro para nuestra gente. Precisamente las compañías internacionales que nos acompañan esta mañana son un símbolo de ese Chile diferente y del interés que esas nuevas oportunidades que Chile presenta despiertan en el resto del mundo. Junto a nosotros hoy están representantes de más de 100 compañías foráneas de 28 países distintos que llegan a Chile con más de 60 proyectos de inversión por un monto potencial de más de 9.000 millones de dólares y la generación de 3.000 nuevos puestos de trabajo permanentes. Estas son cifras inéditas para un foro de inversiones que se ha convertido en un happy problem para el equipo, pero que sin duda da cuenta del interés de los inversionistas internacionales y de cómo a Chile se ha posicionado en estas materias. Los ejecutivos y ejecutivas de estas empresas nos van a acompañar durante 3 días. Van a escuchar de la boca de ministros y ministras los planes, pero también los desafíos y las rutas, los mapas del desarrollo de cada uno de sus sectores. También se van a reunir con líderes gremiales y con empresarios, porque también es importante que conozcan nuestro ecosistema de negocios. Van a sostener más de 200 reuniones con el fin de acelerar la prospección y la toma de decisión de los proyectos de inversión. En la jornada de la tarde hemos organizado los talleres de trabajo en 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con las oportunidades que nuestro país ofrece en sectores de avanzada como la infraestructura tecnológica y digital, donde vemos que Chile se ha convertido en un hub en América Latina, un sector que crece a más del 25% anual y donde tenemos una cartera por más de 6.000 millones de dólares. Pero eso no es lo único más relevante, porque todo esto son simplemente condiciones habilitantes para montar un sector de servicios basado en conocimiento para exportar al resto del mundo. El segundo bloque, las energías limpias y almacenamiento, un sector donde somos de las economías emergentes más atractivas para invertir en renovables. Un 41% llegamos al primer trimestre de generación limpia y donde trabajamos de manera muy consecuente y muy firme en la estrategia de hidrógeno verde para ser un actor clave en la producción de hidrógeno al 2030. El tercer bloque viene de la mano de la industria del litio, con la ministra Williams, una estrategia que ha sido impulsada por este gobierno y donde contamos con reservas y condiciones de privilegio que nos permitan desarrollar una industria en toda la cadena de valor de clase mundial, sustentable, respetuosa con el medio ambiente y también de las comunidades. En este salón nos acompañan más de 30 representantes de empresas internacionales interesadas en participar en toda la cadena del valor del litio, un mineral crítico para la transición energética. Finalmente, el panel de nuestras obras de infraestructura y concesiones, sector donde el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Concesiones, presenta más de 40 proyectos que se van a licitar hasta el 2028 por más de 17.000 millones de dólares, que le cambiarán el rostro a la infraestructura de nuestro país con nuevos trenes, nuevas carreteras, nuevos hospitales y muchas obras que irán en directo beneficio de la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Hablamos de sectores donde la inversión extranjera sin duda puede seguir jugando un rol muy relevante y ayudarnos a dar un salto de calidad en plazos mucho más breves y ser un motor de desarrollo. No quisiera dejar pasar la oportunidad de poder contarles algunos casos más concretos, que los vamos a ver más adelante en nuestros paneles, pero creo que es importante ponerle rostro a ejemplos de proyectos de inversión extranjera, como HIF Global, produciendo e-fuel desde el sur del mundo, apoyando la descarbonización global, pero también la compañía ucraniana Software, que entró tímidamente en 2022 con 7 ingenieros de software en su oficina en Santiago. Hoy día la oficina cuenta con más de 100 ingenieros desarrolladores que exportan desde Chile servicios tecnológicos a más de 2.000 proyectos en clientes alrededor del mundo. Todos estos servicios relacionados a innovación, desarrollo de software a medida y consultoría TI. El caso de la multinacional Mercado Libre, que en Chile ya cuenta con más de 2.000 empleados. La mitad de ellos son ingenieros de desarrollo de software y cuya operación ha aumentado en el país más de 10 veces en los últimos 3 años. Empresas como Google, en su alianza estratégica y asociación con el Estado para el cable Humboldt, ese mucho más conocido, con este cable submarino que nos va a unir
con Asia-Pacífico a través del hemisferio sur, pero también está AES Andes, por ejemplo, que reactivaba el intercambio de energías limpias con Argentina a través de Interandes y que está empujando fuertemente la transformación de su termoeléctrica Angamos en Mejillones por un sistema de sales solares fundidas, y con esto sería una de las primeras plantas de generación termo a nivel mundial en convertirse a las energías renovables. Todo eso está pasando en Chile, como el caso de la cervecera BEINBEV, que también nos acompaña, que se instaló durante la pandemia, inolvidable. Ha sido un proceso largo y fueron muy consecuentes y siguieron y lograron instalarse, y son los primeros en el mundo dentro de su compañía en certificarse como empresa B, gracias a un programa que desarrollamos desde InvestChile orientado a que las compañías se certifiquen en el cumplimiento de altos estándares internacionales de desempeño social, medioambiental, transparencia y accountability. Tenemos experiencias como la alemana Nauf, que estuvimos con ellos, ¿se acuerda, ministro?, en la gira a Europa, que instaló su única fábrica de materiales de construcción fuera de Europa en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, generando nuevas oportunidades de empleo donde realmente se necesitan y con miras a abastecer el mercado nacional y exportar también al resto de la región. O la italiana Aquafil, que nos acompañó en la versión anterior del foro y que ya inauguró su planta en la región de Los Lagos, una planta de reciclaje que procesa más de 2.500 toneladas anuales de residuos de la industria acuícola y pesquera, trabajando en conjunto con las comunidades locales. Estos son solo algunos ejemplos y fue muy difícil poder seleccionar, pero así es la inversión extranjera, tan variada, de distintos tamaños en distintos sectores, pero sin duda que se instala en ciertos territorios y genera un impacto y deja una huella. Como InvestChile nos movilizamos para que la inversión extranjera deje una huella positiva y profunda en el tejido económico de las distintas regiones del país, aportando empleos de calidad, capacitación, transferencia tecnológica, que logre dinamizar mercados, que incremente los niveles de competencia en industrias que son clave para la ciudadanía y que, por supuesto, genere encadenamientos productivos con nuestras empresas locales. Es por eso que estamos trabajando para que al final de este gobierno, ojalá todos los gobiernos regionales cuenten con una unidad de atracción de inversión extranjera, apoyada por InvestChile, pero con capacidades propias, con conocimientos y herramientas para levantar sus oportunidades, promoverlas e impulsar que estos proyectos de inversión contribuyan a sus planes de desarrollo regional. Hoy, quizás como nunca, contamos con una articulación dentro del Estado inédita para la inversión extranjera. A través de InvestChile, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Minería y Corfo promueven las oportunidades de la industria del litio. El Ministerio de Transporte ha promovido todas las oportunidades en electromovilidad pública, en las plataformas tecnológicas de manejo de flota o de sistema de pagos. El Ministerio de Obras Públicas, su cartera de concesiones sin precedentes. EFE promueve los nuevos trenes que nos unen y transportan más rápido que nunca. La empresa portuaria de San Antonio, sus nuevas obras de mejoramiento del puerto. El Ministerio de Energía, las oportunidades en hidrógeno verde y en almacenamiento. Todo esto da cuenta de una articulación enorme dentro del Estado para promover la inversión extranjera, pero también hay articulación para generar condiciones habilitantes para que esto ocurra, como ocurre con el Ministerio de Hacienda y CENSE, por ejemplo, para generar una mayor escala de capital humano digital tan importante y tan necesaria para desarrollar nuestra área de servicios basados en conocimientos, o lo que pasa con el Ministerio de Ciencias para impulsar una política de data center, de inteligencia artificial y de infraestructura tecnológica y digital. Hoy contamos además con una red de agregados de inversión que complementa todos estos esfuerzos desde Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Japón, y que se articula de manera muy virtuosa con toda la red externa de nuestra Cancillería. Tenemos que recordar que hace 2 años teníamos solo una oficina en nuestra versión anterior del foro. En estos solo 2 años hemos logrado instalar una columna vertebral que nos ha permitido robustecer nuestra capacidad de poner a Chile en la mente y en los ojos de los inversionistas internacionales y generar nuevas y mejores oportunidades para nuestra gente, además a través de todo el territorio. Esto dialoga, por supuesto, de manera estrecha con las iniciativas, por ejemplo, de la Ley de Permisos Sectoriales liderada por el Ministerio de Economía, pero también por el énfasis que la misma Presidencia le ha dado a la promoción de inversión extranjera, donde las giras y actividades presidenciales InvestChile está presente promoviendo estas oportunidades, abriendo la puerta a que el mundo privado juegue un rol también acá.
porque la promoción de inversiones es una tarea de todos y de todas, y un excelente ejemplo de cómo la unión virtuosa de los mundos públicos y privados puede generar beneficios reales para Chile y su gente. En estos 2 años, desde que asumí la dirección de InvestChile, he tenido la suerte de conversar tanto en Chile como en el extranjero con una serie de compañías internacionales que están pensando en nuestro país como un destino para sus proyectos. Y a pesar de diferencias culturales, de idiomas, los distintos sectores donde operan, la voz de los inversionistas ha sido bastante clara. En cada una de las reuniones yo escucho acerca de talento, de transparencia, de confianza, de reglas claras, de un manejo económico serio y responsable, de un país con oportunidades y desafíos que los entusiasman. Destaca también por la voz y posición de nuestro país en torno a la descarbonización global, su compromiso con los valores democráticos y su vocación por el desarrollo tecnológico y la conectividad. Me siento afortunada de tener la oportunidad de escuchar y de entrever por momentos la mirada de personas y compañías que operan alrededor del mundo y que ven una serie de realidades distintas a la nuestra y cómo, operando a través del mundo, ven en Chile un lugar de privilegio. Obviamente que también hemos hablado de desafíos pendientes, de brechas donde ellos mismos nos pueden ayudar también a hacer las cosas distintas, a pensar fuera de la caja. Hay muchos de los desafíos que nosotros tenemos hoy que ellos han trabajado en sus economías de origen. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad para fortalecer las alianzas con el mundo privado. A través de los ojos de los inversionistas, a ratos logramos ver el país que realmente somos y que podríamos ser en unos años más. La invitación hoy día es a que veamos este país un poco más con los ojos de los inversionistas extranjeros, que nos contagiemos por esa energía, ese entusiasmo que tienen por venir no solo a invertir, sino también a quedarse, porque de eso se trata. Hoy la invitación es a confiar, a invertir y a quedarse en Chile y crecer juntos. Así que sean muy bienvenidos al 7º Foro Internacional de InvestChile. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora de InvestChile, Carla Flores, por hablarnos de este desafío que ha asumido nuestro país de acelerar su capacidad para atraer inversión y para que esta inversión se transforme también en un motor de crecimiento, creando empleo y oportunidades. Para hablar precisamente sobre estas iniciativas que conducen a este camino y también de las políticas posibles, dejo con ustedes al ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau. Muy bienvenido. Muy buenos días, buenos días. Han sido hartas presentaciones, todas ellas muy interesantes, así que yo en mi presentación voy a, por un lado, hacer un cierto resumen que dé una mirada global a lo que estamos impulsando y también enfatizar algunas cosas que me parece importante resaltar, para después dar paso al presidente que nos hará un discurso, por supuesto, más relevante y también con anuncios mucho más concretos. A ver, primero, ¿en qué está nuestra economía actualmente y por qué tenemos todo este potencial de inversión extranjera? Yo diría que en la economía chilena se mezclan un conjunto de elementos que, por supuesto, son muy relevantes. Por de pronto tenemos una fortaleza institucional que no solo se expresa en digamos, cierta estabilidad de las reglas del juego, sino que incluso más importante que ello se ve en la continuidad de política. Hace pocos días el ministro Pardo lanzaba el plan de acción, que es justamente una continuidad de la estrategia de hidrógeno verde que partió en el gobierno anterior, o la existencia de InvestChile, más de 8 años justamente dándole estabilidad a la promoción de inversión extranjera. Es decir, vamos incluso más allá de lo que da cuenta nuestra institucionalidad, sino que los distintos gobiernos se van entusiasmando con esta idea de darle continuidad. Por otro lado, esto ya quedó muy claro en la presentación del ministro Marcel, tenemos buenos fundamentales macro, que eso por supuesto es un contexto favorable y relevante para la inversión. Y eso se entremezcla con condiciones totalmente excepcionales en nuestro país. Nuestro país es un país donde se puede hacer negocios luchando contra la crisis climática. Eso, por supuesto, es una buena noticia para la inversión. Es una buena noticia también para el mundo, que se vayan alineando los distintos incentivos para enfrentar
la mayor de nuestros desafíos, que es justamente la transición hacia una economía carbono neutral. Cuando uno mezcla todas estas cosas, nuestras ventajas geográficas, pero no solo geográficas, porque en Chile hay sol, hay buen viento, pero también hay más de 10 años de políticas sostenidas en una estrategia por justamente transitar hacia una materia energética verde. Y ese es nuestro punto de partida, por ejemplo, hoy en el hidrógeno verde. Uno combina todas estas cosas y entiende por qué tenemos un tremendo potencial en inversión extranjera, que es justamente lo que se ve en los datos. Y esto, por supuesto, lo han dicho nuestras autoridades. El presidente ha dicho muchas veces que el mundo necesita a Chile, Chile, por supuesto, también necesita al mundo, y cómo estas distintas capacidades nos permiten tener este rol fundamental en la lucha contra la crisis climática. Y tal vez algo menos conocido, pero que me parece importante resaltarlo allí, es la visión que tiene consultora a nivel internacional. McKinsey hace un tiempo decía: Chile es uno de los pocos países, si no el único, que puede llegar a la carbono neutralidad de aquí al 2040, pero de una manera costo efectiva. Por supuesto, en todos los países se puede llegar subsidiando. En nuestro país se puede llegar aprovechando buenas oportunidades de inversión. ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera? Esto lo mostró el ministro Marcel, pero me gustaría enfatizarlo un poco, porque además darle una mirada levemente distinta. Si ustedes ven ese gráfico, sé que no está fácil mirar los gráficos, pero porque yo estuve ahí ya, así que sé que no está fácil. Pero si ustedes ven el gráfico, la inversión extranjera está en el mejor nivel desde el 2014. Eso, por supuesto, es algo que nosotros siempre enfatizamos como gobierno. Es una buena noticia del trabajo de nuestro gobierno, es, por supuesto, un éxito fundamental de Invest Chile en ejercicio además de su independencia. Pero a mí me gustaría resaltar otro punto también. Invest Chile se creó y empezó a operar básicamente desde el 2017. Y miren el crecimiento sostenido que ha tenido la inversión extranjera desde un momento relativamente complejo de nuestra economía. Esto no es solo un gobierno, estos son instituciones. Yo, cuando me toca viajar por el mundo con Invest Chile, es gente que lleva años trabajando allí, que hace excelentes minutas de lo que yo tengo que conversar con cada uno de los inversionistas, y eso no solo me hace mi trabajo más fácil como ministro de Economía, sino que da cuenta de una capacidad instalada en el Estado, en que sabe exactamente lo que necesitan cada uno de ustedes para efecto de llevar a cabo sus proyectos. Por eso siempre les digo: conversen con Invest Chile, hagan la articulación con ellos, porque es la mejor forma de avanzar. Esto también lo presentaba el ministro y me gustaría enfatizarlo. Nosotros tenemos este catastro de bienes de capital en Chile, que mira la proyección de los proyectos de inversión para los próximos 5 años. Esta no es una estimación estadística, sino que llaman por teléfono a cada una de las empresas para decir, bueno, de sus proyectos, cuáles de ellos están programados. Cuando se hacía este cálculo, en marzo del 2023 teníamos 18.000 millones de dólares. En marzo del 2024 tenemos 37.000 millones de dólares. La inversión minera más que se triplicó en esa estimación, como bien decía el ministro Marcel, después del anuncio del royalty, pero no es solo minera, por supuesto, obras públicas, inmobiliario, en energía, con los gráficos no es tan fácil, pero eso es más del triple, seguro, y otros sectores bien relevantes como tecnología también se ve un aumento muy, muy sostenido. Así que no es solo un tema de inversión extranjera, sino que todos los proyectos de inversión nacionales e internacionales tienen una muy buena perspectiva en nuestro país en los próximos 5 años, y eso ha ido mejorando. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿cierto?, para impulsar esto con más fuerza? No solo se trata de aprovechar el viento de cola, sino que también ser conscientes de las cosas que podemos hacer mucho mejor. Entonces voy a hablar de 3 temas bien breves: modernización del Estado, nuevos incentivos financieros, y voy a hablar brevemente del litio como una de las sectores que estamos impulsando. Todas estas cosas se van a hablar con mayor profundidad en cada uno de los talleres. Una de las gracias de este foro es que vienen cada uno de los ministros que conocen muy bien sus áreas a contar de esta oportunidad. Entonces, la ministra López hablará de concesión, el ministro Pardo de todas las oportunidades que existe en energía, también la ministra Williams sobre estrategia del litio. Yo simplemente les voy a dar una mirada general, bueno, también nuestra ministra de Ciencia podrá contarnos qué estamos haciendo en materia de inteligencia artificial. Modernización del Estado. Aquí me gustaría decir 2 cosas. Nosotros sabemos que aquí voy a ser muy honesto, porque creo que eso es lo que ustedes esperan. Nosotros sabemos que Chile tiene un tremendo potencial de inversión extranjera, es cosa de ver los números, pero también sabemos que hay cosas que tenemos que hacer mejor. Y un tema fundamental en el que tenemos que mejorar es el proceso de autorizaciones, el proceso de permiso. Y esto nosotros como gobierno nos lo estamos tomando con la mayor seriedad posible. Y lo estamos haciendo básicamente en 2 planos. Lo primero es que en el marco institucional actual le estamos sacando todo el provecho a nuestra capacidad del Estado para avanzar lo más rápido posible. El presidente Boric ha recorrido el país
vamos región por región, en conjunto con algunos ministros, identificamos todos los proyectos de inversión que ya, o los más importantes que tienen resolución ambiental y por lo tanto están más cerca de poder materializarse, y vamos revisando proyecto por proyecto, como se dice, Excel en mano, viendo cuáles son los permisos sectoriales que no están permitiendo la materialización de estos proyectos. Por supuesto, en cumplimiento de la ley, los más altos estándares de probidad, pero el hecho de que esté el presidente allí y cada uno de nosotros empujando estos proyectos, viendo qué es lo que falta, cuál es la coordinación entre las distintas agencias del Estado para ir más rápido, lo que demuestra que estamos tratando de hacer rendir al máximo el Estado para justamente acelerar todos estos proyectos de inversión. Eso es lo primero que estamos haciendo. Además, estamos gastando más. Yo también empecé a soltar aquí. Es que esto tiene un problema. Cuando uno pone para atrás, en realidad se pone para adelante. No tiene cómo volver esto. Yo le prometí al presidente que no iba a demorar más de 15 minutos y esta es una forma de hacerlo, pero si pueden volver más, un poco más para atrás, una más. No, mucho. Ya, ahora sigo yo. Ya. Entonces, junto con hacer esta eficiencia del Estado, que es un tema de gestión, también estamos cambiando la ley, porque sabemos que la gestión, que es lo que han tratado todos los gobiernos en el pasado, tiene un techo. Y creemos que hay que ir más allá de ese techo. El ministro Marcel lo decía, tenemos un compromiso acá de por lo menos reducir en un 30% todo el proceso de permiso, en particular en lo que a mí me toca, que es la parte de permisos sectoriales. Ingresamos en enero un proyecto de ley que, a pesar de que no todas las cosas en el Congreso son siempre tan fáciles, tiene bastante consenso. De hecho, se aprobó de forma general, de manera unánime, en la Comisión de Economía. Solo les voy a comentar dos cosas que hace este proyecto. Además de generar toda una institucionalidad, en Chile tenemos más de 380 permisos sectoriales que cada uno de ellos se fueron creando, pero con una lógica individual, sin una mirada sistémica. Entonces, cada uno de ellos tiene una lógica, busca proteger a la sociedad de un riesgo, y eso está bien, pero al no tener esta mirada sistémica no hay una relación razonable entre el riesgo del proyecto, el riesgo general, y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar. Entonces, en términos gruesos, lo que estamos haciendo es que, al mejorar esa relación, los proyectos van a enfrentar finalmente menos permisos, y también eso va a aliviar la carga en cada uno de los servicios sectoriales que dan estas autorizaciones para que puedan responder mucho más rápido en los casos que sí hay que dar autorizaciones. Entonces, para que se hagan una idea de estos 380 permisos, en 90 de ellos los vamos a poder reemplazar por declaraciones juradas bajo contextos de bajo riesgo, y además va a existir un silencio administrativo positivo. Es decir, que cuando no se cumple el tiempo, el titular pueda pedir que se cumpla el tiempo simplemente imprimiendo un certificado que tiene el mismo valor jurídico en la mitad de estos 380 permisos. Es decir, solo con esas dos medidas que vamos a tomar vamos a realmente acelerar el tranco, y todo centrado en justamente los permisos y las autorizaciones de bajo riesgo, para, por supuesto, seguir protegiendo a nuestra sociedad y manteniendo este alto estándar regulatorio que tiene nuestro país. Yo siempre digo que en Chile, cuando uno está en un edificio y hay un temblor o un terremoto fuerte, uno no, fuera que todos nos asustamos, pero uno no piensa que se va a caer el edificio. Bueno, eso es calidad regulatoria. Entonces hay que mantener eso, pero se puede ir mucho más rápido sin que se nos caigan los edificios. Y aquí, en este gráfico, ustedes pueden ver nuestras proyecciones de cómo van a bajar los tiempos esperados. Solo, por ejemplo, en grandes proyectos mineros vamos a bajar por lo menos un 35% del tiempo. Y además para las pymes, que son muy importantes también, incluso hasta un 70% del tiempo. En términos de hidrógeno verde, después el ministro Pardo va a poder extenderse en esto con todo lo que corresponde, pero me gustaría enfatizar solo una cosa. Estamos creando en esta articulación que lidera Corfo, en este caso, facilidad de hidrógeno de $1 billón, donde 3/4 de eso viene de organismos internacionales que están apostando por Chile. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque $1.000 millones, si se gastan bien, reduciendo los riesgos de cada uno de estos proyectos, puede hacer la diferencia entre que un proyecto logre cerrar sus finanzas versus un proyecto que no logre cerrar sus finanzas. Calculamos que estos $1.000 millones nos van a permitir movilizar $12.000 millones justamente haciendo reducciones de riesgo. Y Chile es el primer país donde todos estos organismos multilaterales, pienso en el Banco Mundial, el Banco Europeo, el BID, no se me va a quedar ni uno, el Banco Alemán también, KfW, porque eso es muy grave que uno se le quede a uno de estos bancos fuera, están apostando por Chile porque saben que justamente estamos liderando este proceso. Termino diciendo algo sobre litio, que bajo el liderazgo de la ministra Williams, sin lugar a duda, esta es una de las estrategias más importantes que está impulsando nuestro país. Nuestro país, la Estrategia Nacional del Litio tiene distintos objetivos, pero a mí me gusta agruparlos en tres.
incrementar la producción. De hecho, estamos hablando de en 10 años más que duplicar la producción de litio, aprovechando justamente que somos el país con reservas conocidas más abundantes del mundo. Segundo, aumentar de manera muy sostenida la protección ambiental. Y tercero, la agregación de valor. Solo dejen hablar de el primero 1 y 2. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo un país va a duplicar su producción de litio al mismo tiempo que aumenta la protección? Hay dos razones que explican eso. Lo primero es que nosotros tenemos una visión sistémica. Entonces, al mismo tiempo que estamos diciendo va a haber 25 salares nuevos, donde los privados van a poder manifestar su interés y, por lo tanto, ayudarnos a explotar estos salares y avanzar en esta estrategia, también estamos diciendo que vamos a proteger más del 30% de la superficie de los salares. Entonces, cuando uno tiene esta mirada sistémica, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que aumentamos la producción al doble de aquí a 10 años, hacemos el esfuerzo de protección medioambiental más grande que ha hecho nuestro país en la materia. Y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, estamos impulsando a todas las empresas. De hecho, esto fue parte del discurso del presidente Boric cuando lanzó esta estrategia hace más de un año. Es bien raro que en un discurso presidencial se hable de una tecnología en particular, ¿cierto? Entonces, en ese discurso se hablaba de la extracción directa con reinyección. Y la pregunta, bueno, ¿por qué hablábamos de eso de forma tan directa? Bueno, porque esa es la manera de aumentar la producción, reduciendo el impacto ambiental. Y es bien impresionante lo que a mí me ha tocado ver en estos años como ministro de Economía, una vez que lanzamos esto, toda la cantidad de lobbies que he tenido con muchas de sus empresas, en que todos me vienen a mostrar la mejor estrategia de extracción directa que está desarrollando cada uno. Yo creo que ese esfuerzo de creatividad, de inversión, movilizado a partir de una política pública que justamente trata de conciliar estos dos objetivos, da cuenta de la tremenda fuerza que puede tener la inversión extranjera y la inversión en general para justamente transformar nuestras sociedades y hacer estos cambios tecnológicos que nos permitan avanzar. No voy a hacer todas estas diapositivas, simplemente voy a decir 3 cosas acá para terminar respecto al litio. Bajo el objetivo de aumentar la producción, lo que busca nuestra Estrategia Nacional del Litio es utilizar la articulación público-privada de la manera más virtuosa posible. Y entonces lo que hace es que tiene distintos modelos de negocio, distintas formas en que el sector privado puede tener un rol importante en esta materia. Primero, por supuesto, está lo que ocurre en el Salar de Atacama. Hay 2 empresas allí que ya están haciendo explotación. Una de ellas tomó esta idea de negociar con Codelco y actualmente SQM está negociando con Codelco. Ya tiene un MOU muy importante que va a permitir aumentar la producción, cambiar la tecnología y ayudarnos de manera muy sostenida en esto de llegar al doble de la producción. Lo segundo, en Maricunga y en Alto Andino, Codelco por un lado, Enami por otro lado, nuestras empresas estatales van a liderar allí el aumento de producción, pero tienen que buscar justamente a sus partners, a sus compañeros de ruta, que les van a ayudar de manera sustantiva a poder hacer estos tremendos esfuerzos. Y por último, vamos a tener 25 salares, donde justamente hemos hecho un llamado a esta manifestación de interés para que los privados nos digan en cuáles de ellos estén interesados. Una vez que sepamos en cuáles de ellos estén interesados, nosotros les ayudemos a hacer el proceso de consulta indígena, hagamos finalmente este contrato especial que tenemos que articular con ellos y de esa manera logremos que ellos puedan actuar con fuerza y aumentar la producción en todos estos salarios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que hay acá es una estrategia flexible, pragmática, para utilizar esta articulación público-privada que nos permita sacar lo máximo de esto para el país, para nuestros trabajadores, para también nuestro medio ambiente, nuestras distintas tecnologías, al mismo tiempo de ofrecer un innumerable set de oportunidades de inversión para todos ustedes. Así que, como ven, Chile es un país lleno de oportunidades. Hasta ahora vamos con una buena dinámica, pero nuestro gobierno está lejos de ser conformista con aquello, sino que todo lo contrario, estamos tratando de impulsar un conjunto de políticas en materia regulatoria, de incentivos y también de articulación de ciertos actores para efectos de que en los próximos 10 años tengamos una economía más sólida, con más inversión y, por supuesto, más crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ministros, por sus palabras. Además, se me ha olvidado destacar lo relevante que se comunicó en el día de hoy, incluso en un tercio, y reduciendo los tiempos de los permisos, que sabemos que hay un consenso político que no muchas veces eso se da, y entonces hay que seguir dándole seguimiento a esa buena noticia. Bueno, el gobierno ha dado señales de su interés y compromiso con la inversión extranjera, tanto en visitas internacionales como también en instancias multilaterales. El mensaje es bien claro: la inversión extranjera es bienvenida en Chile y su desarrollo es clave para poder potenciar los nuevos sectores
que el país requiere para dar este salto de calidad que lo va a llevar al desarrollo sostenible y permanente. Y por lo mismo, para hablar de eso y del rol de la inversión extranjera en su gobierno, le damos la palabra y también un fuerte aplauso para el presidente Gabriel Boric Font. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Llegué un poco tarde porque estaba en una universidad presentando este libro, Chile 2050, un país, 4 presidentes, que recoge las ponencias que hicieron los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera durante el año pasado respecto de cómo imaginaban a Chile el 2050. Y quiero destacar esto, que vengo de ese lugar, porque en un libro como este hay una virtud más allá de su contenido, que es algo que no podemos dar por sentado, pero que es muy valioso, que es que en nuestro país, independiente de las legítimas diferencias de la política cotidiana, los expresidentes son capaces de reunirse y pensar un Chile en común. Mientras hemos visto cómo en otros hay permanentes peleas, discusiones, querellas, acá, independiente de que existen diferencias, que no tiene sentido negarlas, pero cuando nos imaginamos el futuro, tenemos muchos espacios de convergencia. Y eso implica un desafío muy grande. Hay una frase que a mí me hizo mucho sentido, que se citaba en una de las ponencias de este libro, que decía que el ser humano tiene una capacidad de reacción muy grande frente a los problemas que ve como inmediatos, pero muy lenta frente a los problemas que no ve como inmediatos. Entonces, si a uno le va a llegar un pelotazo, si a mí alguien de acá, del público, no le gusta lo que estoy diciendo y me tira una pelota de básquetbol que tiene escondida, me voy a mover inmediatamente, voy a lograr de alguna manera evitar que me golpee. Pero sin embargo, ante otros desafíos que son más intangibles en el sentido en que no se experimentan tan precisamente, uno no tiene conciencia, la institucionalidad responde de manera mucho más lenta. Y una de las cuestiones fundamentales para que la institucionalidad logre cambiar y adecuarse a los desafíos de un mundo que cambia mucho más rápido es justamente que exista consenso. Y eso es uno de los desafíos que tenemos en Chile. A mí una de las cosas que decía el ministro Grau me parece importante. Yo creo que sería una lata si es que aquí cada uno de los ministros que presenten, y yo también, les viniera y les presentara que Chile es un paraíso. Porque Chile no es un paraíso. Chile también tiene problemas. Pero tiene problemas que estamos abordando con decisión, con visión de largo plazo, de los cuales nos estamos haciendo cargo y que creemos importante compartir también con ustedes. Porque si no sería poco creíble. Y uno de ellos es la dificultad que hemos tenido en los últimos años para mejorar el consenso político respecto a reformas estructurales. Y por eso es una muy buena noticia. Estas son cuestiones de política interna, pero creo que son buenas señales también hacia la inversión extranjera, en particular la de largo plazo. Miren el ejemplo de la minería. Cuando logramos un acuerdo, que no fue fácil, en materia de royalty, las inversiones en minería se triplicaron, porque había certeza de largo plazo. Hoy día, hace poco, la semana pasada, si mal no recuerdo, con el ministro Marcel, tuvimos una reunión con el presidente del Senado de la República, que es de oposición al gobierno, con el vicepresidente del Senado de la República, que también es de oposición al gobierno, con la presidenta de la Cámara de Diputados, que es de un partido de la coalición de gobierno, y con los 2 vicepresidentes que no son parte del gobierno, y llegamos a un acuerdo institucional entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo para poder tener un fast track respecto de los proyectos de ley que hemos presentado en lo que hemos denominado el pacto fiscal. Esto es importante porque contribuye justamente a ese intangible, pero que es tan importante para la inversión extranjera, que es la certidumbre de largo plazo y el saber que Chile no está escondiendo sus problemas debajo de la alfombra, sino que se está haciendo cargo de los mismos.
Algunos de los proyectos que se incluyen dentro de este fast track del pacto fiscal dicen relación, por ejemplo, con la creación de una banca nacional del desarrollo, emulando de alguna manera el modelo alemán, avanzar y modernizar las instituciones, por ejemplo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y en particular quizás la más sentida por el mundo de los inversionistas y que nosotros como gobierno progresista nos hicimos cargo porque nos dimos cuenta que era un cuello de botella y una tranca al crecimiento, es la reforma de permisos sectoriales a la que ha hecho referencia el ministro Grau. Quiero hacer notar que cuando en todos los foros que teníamos en conjunto con el sector privado se hablaba de la famosa permisología, que creo que no es una buena manera de referirse porque los permisos también tienen una lógica, pero de la dificultad o la incoherencia del sistema de otorgamiento de permisos en Chile. Y sin embargo, esto era un consenso hace mucho tiempo, y sin embargo no se hacía lo que había que hacer. ¿Y saben por qué no se hacía? Porque era muy complicado. Y cuando le encargué al ministro Grau que se hiciera cargo de este desafío, primero sus equipos temblaron y siguen medio tembleque porque ha sido una pega de mucho esfuerzo, pero lograron presentarlo dentro empujando mucho, y nos dijeron desde muchos sectores que esto era imposible y que no íbamos a encontrar consenso para hacerlo. Insistimos, fuimos porfiados, y el hecho de que se haya aprobado de manera unánime en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que es un lugar en donde cuesta mucho encontrar consenso, es una señal que apunta a la dirección correcta. Y ahora lo incluimos dentro del pacto fiscal. Por lo tanto, tenemos el compromiso institucional, que es una obligación de medio más que de resultado, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que se cumpla, de sacarlo, este proyecto, en conjunto con el resto, por ejemplo, el de cumplimiento tributario, que tiene que ver con la evasión y la elusión, evitar la evasión y la elusión, antes de septiembre, antes de la elaboración, de la presentación de la Ley de Presupuesto 2025. Esas son señales claras de que nos hacemos cargo de los problemas que tenemos, y por eso yo le pido a los ministros que van a exponer durante estos 3 días que no solamente presenten un mundo ideal, y nosotros no somos vendedores de propaganda, vendedores de un producto. Nosotros somos el Ejecutivo y un gobierno que tiene que identificar los problemas que existen y hacerse cargo de esos problemas. Y, por cierto, hablar de las virtudes de Chile. Pero para que esto sea creíble es importante hacerse cargo de los desafíos y las trancas que tenemos. Dicho esto, este foro es muy importante, lo hacía notar Carla respecto de la evolución que ha tenido la inversión extranjera en Chile. Y por eso quiero partir reconociendo tu trabajo, Carla, y también el de todo el equipo de Invest Chile, por la organización de esto, que además entiendo está teniendo una asistencia récord en los 7 años que se ha realizado, lo cual también es una muy buena señal. Y como gobierno hemos reforzado este trabajo de diferentes formas en las giras internacionales, pero acá también hay otra cosa que es importante destacar a propósito de lo que les comentaba de este libro. En 1990, el 11 de marzo de 1990, cuando se recupera la democracia en Chile, con el cambio de mando y asume el presidente Elwin, Chile era un país aislado del mundo. Aislado del mundo. Y cuando digo aislado, no estoy haciendo una evaluación subjetiva de mis percepciones respecto a lo que había pasado antes, sino que el dictador que había gobernado durante 17 años había viajado durante esos 17 años solamente a España, al funeral de Franco, y después no había podido viajar a ninguna parte. Y la vez que lo intentó, el avión se tuvo que devolver a la mitad. Chile estaba encerrado en sí mismo. Una de las primeras tareas que acometió el presidente Elwin fue devolver a Chile a la comunidad internacional. Logrado ese objetivo, que fue tremendamente importante, el presidente Frei acometió una tarea con una visión de largo plazo que hoy día es destacable, pero que en ese momento fue muy criticada y que no se terminaba de apreciar en toda su dimensión. Yo era muy chico, yo en el 94 tenía 8 años, y sin embargo me acuerdo de que ponían siempre las caricaturas a Frei encima de un avión, como que Frei viajaba mucho, y como que el viajar en esa época era como equivalente a estar de vacaciones.
Y sin embargo, hoy día vemos los efectos y las consecuencias de esa política ya Chile reinserto en el escenario internacional de lo que se sembró en particular durante ese gobierno. Chile fue parte de la PEC. Chile comenzó las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también con Europa, que finalmente se demoraron porque en Estados Unidos también hubo problemas, autorizaciones del Congreso, etc. Pero Chile se abrió al mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, y comenzó la apertura hacia Asia. Y eso es algo que nosotros hoy día estamos continuando y profundizando en nuestras giras internacionales, en Estados Unidos, Canadá, México, las diferentes giras que hemos hecho a Europa. Ahora el próximo mes voy a Alemania, a Suecia, a Francia, y poco después voy a Emiratos Árabes, en donde vamos a abrir una embajada también pensando en justamente el intercambio comercial que podemos tener ahí. China, tuvimos una gira en donde fuimos con Carla, entre otros, justamente a China, en donde a diferentes ciudades, fuimos a la provincia de Chengdu, de Sichuan, perdón, a la ciudad de Chengdu, que tiene la provincia cerca de 80 millones de habitantes. Es una cuestión que cuesta dimensionar. Y el segundo semestre de este año vamos a ir en conjunto con el canciller Van Claveren, de hecho lo conversábamos ayer, a una gira a India e Indonesia. India e Indonesia. India es el país con más habitantes del mundo, Indonesia el cuarto país con más habitantes del mundo. Además, Yakarta, la capital de Indonesia, es la sede del ASEAN, que es la organización de los países del Asia, en donde hay un tremendo potencial, porque estamos decididos a seguir esta apertura de Chile en el mundo en un tiempo en que la apertura también está nosotros estamos haciendo una apuesta que es arriesgada, porque hay algunos países, y de hecho la guerra comercial, o como quiera llamársele, que ha existido entre Estados Unidos y China en el último tiempo, pareciera que hay una tendencia, dependiendo de los cambios que puedan haber en la política doméstica, pero que puede haber una tendencia hacia un mayor proteccionismo. Y nosotros decimos el proteccionismo y encerrarnos en nosotros mismos en los tiempos actuales no es la solución. Tenemos que, aprovechando las ventajas comparativas que cada país tiene, poder compartir, colaborar y aprender de las experiencias de países extranjeros. Entonces, eso tanto en la exportación de Chile como también en el recibir inversiones de afuera. Por eso, en el desarrollo de grandes proyectos para el progreso del país contamos con la inversión local y con la inversión extranjera. Y ahí tenemos otro desafío que ha sido difícil, recuperar la inversión local. La inversión local no está en el pie que nos gustaría. La inversión extranjera, ustedes veían, ha ido creciendo. Pero todavía no logramos, esto es una cuestión que viene hace un tiempo ya, no logramos recuperar otro intangible, pero que es muy importante, que es la confianza. Y yo estoy convencido, pero realmente convencido, que nuestro país puede crecer más. Hace poco conocíamos las cifras que entregaba alguna institución, no recuerdo específicamente cuál, pero que proyectaba un crecimiento de Chile del orden del 2% en la próxima década. Por lo tanto, eso va más allá de cualquier gobierno. Yo me rebelo ante esa cifra, porque estoy seguro que Chile puede crecer más. De hecho, y una demostración explícita y muy tangible de aquello, el año pasado nos dijeron que la proyección era que Chile iba a decrecer, que iba a tener un crecimiento negativo de 1,5% y que por lo tanto íbamos a entrar en recesión. Y eso era lo que se decía Vox Populi en los circuitos que hablan de estos temas. Sin embargo, eso no fue así, evitamos la recesión y logramos crecer poco, pero logramos evitar la recesión, que era lo importante. Y este año las proyecciones que habían eran, en un comienzo, entre un crecimiento de 1,25 y 2,25% del PIB. Cada punto del PIB, para que todos tengan una idea, es del orden de los 2.800 millones de dólares. Y sin embargo, ayer o anteayer, el ministro Marcel, gracias a una tremenda pega que ha hecho también él con su equipo y el equipo económico del gobierno, actualizó las proyecciones de crecimiento de Chile a 2,7%. Por lo tanto, yo quiero transmitirle que los pronósticos no son sentencias. Los pronósticos se pueden modificar en virtud de dos cosas. De tres cosas. La gestión del gobierno, en la que estamos empeñados, como bien decía Nicolás.
las modificaciones de la arquitectura institucional. El famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Da cuenta de cómo las instituciones son tremendamente importantes para el desarrollo de los países, y para que las instituciones, para respetar las instituciones y para que las instituciones contribuyan al fortalecimiento de un país, las instituciones también tienen que cambiar. Y eso es lo que muchas veces cuesta entender o cuesta llegar a acuerdo en la política chilena, que es, uno, que cambien, dos, hacia dónde. Y por eso es una buena noticia, insisto, el fast track en materia de pacto fiscal. Y tres, la confianza. Tenemos que creernos el cuento de que Chile puede. Y tenemos unas tremendas oportunidades. Y yo creo que la inversión extranjera lo ha notado. El hecho que en 2023 hayamos logrado un récord de inversión extranjera directa con más de 21.700 millones de dólares, la cifra más alta desde el 2015, muestra que las empresas del exterior confían en nuestro país, porque tenemos reglas claras, instituciones sólidas, y porque Chile, en democracia, es capaz de resolver sus problemas y sus desafíos con más democracia, no con menos. Y como además les contó la directora de Invest Chile, Carla Flores, y después va a profundizar en esto la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que también está haciendo una tremenda pega, tenemos una amplia cartera de concesiones que fue presentada hace un par de días para proyectos que mejorarán la calidad de vida de las y los habitantes de nuestro país, desde transporte sustentable hasta seguridad hídrica. La infraestructura es una condición habilitante para el crecimiento, y ahí la colaboración público-privada es fundamental. Hoy quiero hablarles brevemente sobre algunas de las oportunidades que tiene Chile y en donde ustedes son fundamentales. Se ha hablado de esto, pero me gustaría profundizar un poquito. La minería del cobre y del litio, además de las energías renovables no convencionales y el hidrógeno verde, tienen la virtud que son proyectos que además tienen un sentido que se enmarca en el desafío más importante que tenemos como generación, que es enfrentar la triple crisis, que es de contaminación, de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Enfrentar la crisis climática es un desafío de la humanidad, y pese a que América Latina produce solamente el 8% de las emisiones y Chile del orden de un 0,2, 0,3, estamos comprometidos a, por un lado, mejorar nuestra situación al respecto, descarbonizando nuestra matriz energética y siendo carbono neutrales de aquí al 2050, y creemos que podemos llegar antes, nos comprometimos por ley, de hecho, pero además contribuyendo al mundo a llegar a esto. Y por eso lo que se está trabajando en materia de litio, la Estrategia Nacional del Litio, que fue muy bien recibida por los inversores extranjeros, no tanto por los chilenos, pero eso ha ido cambiando, también en la medida en que se da cuenta de que es una cuestión, una estrategia sólida, con perspectiva de largo plazo, en donde el Estado juega un rol importante, pero la colaboración público-privada también, en donde existe esta visión de protección de un sector de los salarios y también de investigación. El próximo mes voy a firmar un convenio con Olaf Scholz, justamente el canciller de Alemania, justamente respecto a eso. Hace poquito firmamos con Ursula von der Leyen de la Unión Europea un convenio respecto a la producción de litio y al encadenamiento productivo que puede generar esta industria. El cobre, por cierto, en donde estamos volviendo a invertir en nuestra empresa estatal, Codelco, que ha pasado y hemos develado que estaba en una situación muy complicada, pero que hoy día está saliendo adelante y estamos orgullosos de ella. Y por cierto, las energías renovables no convencionales, en donde, según el Índice de Atractivo País para Energías Renovables, Chile es el país más atractivo de Latinoamérica para poder invertir en estas energías. Y me ha tocado verlo con diferentes proyectos, tanto de energía, principalmente eólica, solar, pero también hay algunas otras que se están desarrollando en geotermia y otras. Tenemos abierto además el llamado a manifestar interés para inversionistas privados de Chile y del exterior para desarrollar proyectos y yacimientos de litio en nuestro territorio. Y en esto quiero hacer dos anuncios en materia de litio. Uno, a inicios del segundo semestre de este año, Corfo va a hacer una segunda convocatoria para poder seleccionar productores especializados de litio para impulsar iniciativas de valor agregado en nuestro país. Nos importa mucho en esta materia
que complejicemos nuestro modelo de desarrollo y que, por lo tanto, junto con la tremenda oportunidad y ventana de oportunidad que implica el litio hoy día en el mundo, seamos capaces también de generar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica. Y ahí nuestras universidades, nuestros institutos técnicos juegan también un rol tremendamente importante y eso es relevante y siempre lo destacamos en nuestras giras al extranjero. El intercambio con los países no es solamente un intercambio comercial, no es solamente cuánto te doy, cuánto me das y cómo eso se mide en dólares, sino también el intercambio de experiencias, el intercambio cultural, el intercambio de know-how, que eso muchas veces cuesta más cuantificarlo, pero es tremendamente importante y relevante. Segundo, también en materia de litio, en el marco de este foro, ENAMI, la empresa nacional de minería, está haciendo un llamado abierto a manifestar interés para asociarse con esta empresa para poder desarrollar, operar y financiar el proyecto de litio Salares Alto Andinos. Así, estamos comenzando el proceso de asociación público-privada y ponemos a disposición los más de 60 años de experiencia minera de ENAMI en la región de Atacama, los activos del proyecto, el conocimiento territorial y el capital humano e institucional. Estas iniciativas dan cuenta del espíritu de la Estrategia Nacional del Litio que estamos implementando, que es una colaboración público-privada virtuosa. Y me gustaría hacer otros anuncios en materia tecnológica, que también es tremendamente relevante. El Ministerio de Ciencia, y está acá nuestra ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, que también está realizando una tremenda labor, va a presentar el segundo semestre de este año el Plan Nacional de Data Centers. Chile alberga 22 data centers y esperamos la llegada de 28 más, porque las características de nuestro país generan un ambiente seguro y predecible para poder invertir en el largo plazo en esta materia. Esto va a contar con la participación de la industria, la sociedad civil, organismos públicos y locales, y va a dar lineamientos para generar acuerdos entre el Estado y los privados para que la inversión de data centers sea rentable y efectiva y responsable con el medio ambiente. Y además, cuarto anuncio, la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile, porque se requiere capital humano, que promueve el desarrollo tecnológico, la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile ya ha tenido resultados para formar capital humano en el área digital, gestionando más de 23.000 becas en programas que se conectan directamente con la formación de las necesidades de las empresas. Por eso vamos a escalarla para llegar a 50.000 egresados durante los próximos 3 años. Queremos que de esta forma los trabajadores de Chile puedan responder adecuadamente a los requerimientos de las nuevas industrias y adecuarnos también a los cambios tecnológicos que están sucediendo, para que la transición a un nuevo modelo productivo con toda la tecnología que es de punta en este momento sea una transición justa y no a costa de los trabajadores, y en donde haya también una distribución de la riqueza que generamos que sea justa. Porque una cuestión importante para poder crecer es que los países que más crecen son los países que crecen en el largo plazo, son los países que tienen cohesión social. Y en Chile tenemos que mejorar ese aspecto de nuestra sociedad. Y en materia de hidrógeno verde, hace poquito presentamos el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, con un comité que está presidido por la expresidenta Bachelet, y en donde participa el exministro de Minería del presidente Piñera, el ministro Llobet, porque estas son políticas de Estado, no de gobierno, son de Estado. Y acá es importante que seamos capaces de salir de las rencillas políticas de corto plazo para mirar más allá de la próxima elección. Los periodos presidenciales y parlamentarios en Chile son relativamente cortos, 4 años, y las inversiones en 4 años, las inversiones se piensan en mucho más que 4 años. Por lo tanto, el tener una visión de Estado implica necesariamente no pensar hay muchas veces que hay decisiones que te convienen para ganar una elección, pero que son perjudiciales para el país en el largo plazo. Permítanme poner un ejemplo. En el caso de Codelco, durante mucho tiempo a Codelco se le estrujó y todas las utilidades eran utilizadas para gasto corriente del fisco. Y por lo tanto se dejó de invertir en Codelco. Eso, por supuesto, puede ser rentable para poder solucionar problemas de corto plazo, pero genera
un problema importante que lo estamos viviendo en el mediano y largo plazo. Por eso, como gobierno, decidimos reinvertir el 30% de las utilidades de Codelco en la misma empresa. Que hay algunos que nos dicen, pero ministro, presidente, gastemos más ahora que se vienen las municipales, para la próxima presidencial. No, acá hay que tener una visión, insisto, de largo plazo. Por supuesto que queremos ganar las elecciones, si no somos ingenuos, pero queremos hacerlo pensando en Chile, no solamente en un proyecto que sea cortoplacista. Y en hidrógeno verde se está dando aquello. Le mandaba ayer al ministro Grau la siguiente noticia de la prensa austral, Diario de Magallanes. Compañía japonesa invertirá $114 millones en IF, empresa a la que hacía alusión Carla Flores. IF, que ya está produciendo e-fuel y que ya ha enviado cargamentos de fuel al puerto de Inglaterra. Y tenemos muchos otros proyectos en carpeta. Parte de las preocupaciones del ministro Pardo tiene que ver justamente cómo acelerar esto sin rebajar por ello el estándar ambiental y haciendo partícipe también a la comunidad de justamente estos procesos. Y podemos lograrlo, estoy convencido que podemos lograrlo. Respecto de todos estos anuncios, el vicepresidente de Corfo y el vicepresidente de NAMI, que están acá, José Miguel Benavente, Iván Mlinars, van a, en conjunto con la ministra de Minería, Aurora Williams, y la ministra de Ciencia, Alcina Echeverri, y el ministro de Energía, Diego Pardo, van a estar disponibles para poder responder las preguntas tanto de los inversionistas como de la prensa relativo a los anuncios que he hecho recién. Los invito, estimados y estimadas, a tener optimismo en Chile y su futuro, porque tenemos todas las condiciones para pegarnos un salto y retomar una senda de crecimiento firme con justicia social. Porque el crecimiento va de la mano, o tiene que ir de la mano más bien, tiene que ir de la mano con una distribución justa de la riqueza y con justicia social, porque países más cohesionados son países que crecen mejor, son países en donde todos los habitantes de nuestra patria tienen el derecho a ser felices. Y eso también es una visión importante para nuestro gobierno. Los invito a creer en Chile, a invertir en Chile, y espero que todos se sientan a gusto en este espacio que espero sea fructífero para ustedes y nuestra patria. Muchísimas gracias.